Damos la bienvenida, ¿verdad?, formal a nuestro invitado, que hoy trae un tema muy importante, que es cómo adelgazar sin pasar hambre, cómo bajar de peso. Es un reto, un desafío este tema. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Y qué bueno tenerlo de nuevo por aquí. Muchas gracias, Nelly, por invitarme presente siempre para poder brindar ayuda a las personas que la necesitan en las orientaciones de alimentación y buenos hábitos. Y saludando a Víctor donde quiera que se encuentre, que lo extrañamos por aquí. Estoy a tu disposición. No empezamos con ese tema porque la gente piensa que solamente se puede bajar de peso o hablar de cuando estamos de bajar de peso, cuando la gente está en Semana Santa, cuando está en Navidad, pero como usted lo dijo, debe de ser un hábito continuo. Entonces yo me imagino que todo comienza por un diagnóstico en la persona. Sí, señora, eso es así. Es un tema muy interesante, incluso cuando Víctor me lo planteó para la invitación aquí, me dije a mí mismo, ¿cómo este tema tan extraño? Pero después me puse a pensar, es muy interesante esto de la alimentación y el hambre, porque todos lo padecemos, todos vivimos, los que estamos vivos tenemos hambre, Claro. Siempre nos da hambre, el hambre es un asunto fisiológico, incluso basado en la evidencia médica, el hambre es una necesidad fisiológica. Y da ansiedad cuando usted no come. Da ansiedad cuando no come, y también te voy a explicar más adelante otro tipo de hambre que por ansiedad que se genera. El hambre es una necesidad y es bueno que te llegue porque se supone que tú estás funcionando fisiológicamente normal. Es como el dolor es triste tener un dolor, pero es bueno porque te manifiesta que hay algo que resolver en tu cuerpo, te da una señal dónde es y que está pasando algo malo que tú tienes que resolverlo para poder seguir viviendo. Nosotros, desde que nacimos, mi querida Nelly, que nos cortaron el cordón umbilical, todo ese cuerpo que tú tienes, todo este cuerpo que yo tengo, todos los órganos que tenemos, nosotros los introdujimos por la boca a través de la alimentación diaria que hacemos. Cuando el cuerpo necesita un alimento, que un alimento es una sustancia que te genera a ti energía o te genera estructura, ¿verdad? Tiene funciones mediadoras también. Cuando tú comes un alimento es porque tú necesitas crear músculo, crear células, glóbulos rojos, defensa, qué sé yo, piel, cabello que se te cayó, hay que reponerlo. Entonces, cuando tú tienes una necesidad de alimentarte, el cuerpo a través de una hormona, porque somos seres hormonales, entonces te dispara una sustancia que tal vez no tiene sentido que yo mencione todas esas hormonas que no se recuerdan, pero las hormonas son muchachitos que encienden switches en el cuerpo. Muchachos demandados, ejemplo, ¿cuál es la hormona que libera el óvulo para fecundación? La hormona liberadora, ¿verdad? Es la hormona de hambre, que te prende el switch del hambre cuando el cuerpo siente que tú tienes necesidad de alimentos. Hay una hormona, grelina, que se dispara, sale ahí del estómago y va al cerebro y dice, mándame comida, y te desarrolla el instinto. ¿Y sería importante esperar ese aviso, doctor, para comer? Porque a veces se hace solamente por rutina, o sea, me desayuno, como, hago tal cosa y no espero. Pero hay otras personas que llevan ese tipo de dieta, solamente comen cuando les da hambre. A mí no me gusta alimentar a las personas por rutinas, ni por esquema, porque cada persona es distinta. Tú tienes que evaluar a su persona en su contexto socio, laboral, económico, situación económica, edad, tipo de trabajo que hace y cómo es su relación con los alimentos y con la vida. Su metabolismo. Su metabolismo, que se puede medir. Entonces, como yo te dije, el hambre es una necesidad biológica. Hay que tenerla. Ahora, ¿qué pasa con el hambre? Ahí existen dos tipos de hambre, básicamente. Dos tipos de hambre. El hambre fisiológica, que te la podemos describir como el hambre, la necesidad de comer para tú poderte vivir. Porque yo te dije a ti
que nosotros para poder tener energía y formar estructura, ¿verdad? Porque cada vez que tú sientes, cuando tú te haces un peeling, te quitas la piel muerta. El que no come se muere. Cuando tú te peinas, tú sientes que hay cabello que se lo quita, que esos son cabellos muertos. Para tú reponer todo eso, necesita entrarle los nutrientes por la boca. Entonces el hambre que te dispara la necesidad que hay. Entonces, ¿qué pasa? Hay una hambre fisiológica que se da por un ritmo hormonal que tenemos, que hay hormonas. Nosotros, aunque uno no lo cree, porque los humanos hemos roto todos los ciclos del mundo, y hemos roto todo, hasta la naturaleza, hemos roto todo. Hay un ciclo hormonal que tú eres más activa de día y más pasiva de noche, porque te preparas para dormir, para descansar y reponer energía para el otro día. Entonces ese es un ritmo circadiano. Tú debes desayunar obligatoriamente antes de las 8:30, porque a las 9 de la mañana entran a trabajar un grupo de muchachos que llaman las hormonas de días. Y cuando tu cerebro detecta que son las 9 de la mañana y tú no le has echado nada al estómago, entramos a lo que los celulares le llaman ahora modo ahorro. Cuando la batería se les agota, ellos se meten a un sistema automático ya programado de cortar cosas de energía para poder sobrevivir, darte un celular por más tiempo. La luz se apaga, se desconectan algunos sistemas, se le tumba el wifi, una serie de cosas. Entonces el cuerpo entra a lo mismo. ¿Tengo que desayunar con fibra o con proteínas? Eso es lo que vamos a hablar. Entonces hay un hambre también que es psicológica. Hay dos tipos de hambre, una hambre fisiológica que es por necesidad de alimentación y una hambre psicológica, que resulta que los alimentos son agradables para algunas personas. Un tipo de alimento es agradable y cuando es agradable se disparan unas hormonas en el cerebro que te dan tranquilidad y te dan felicidad mientras tú estás comiendo. Te sientes feliz, por ejemplo, llegas a la casa, te sientes cómodo. Por ejemplo, la mayoría de personas que te dicen a ti que le dan un hambre terrible es cuando llegan a la casa. ¿Por qué cuando llegan a la casa? A las 6 de la tarde tumban las hormonas de día, estás más lento. Cuando llegas a la casa, ese es tu reino, tu castillo. Ahí tú eres feo, eres gordo, eres flaco, eres ñato, eres el otro. Ahí tú te sientes que ahí eres rey de la casa. Sabes que en la despensa de todas las casas modernas hay comida, en el refrigerador hay comida. Entonces tú vas a recompensarte el estrés del día, el trabajo, la cosa, y como te libera sustancias, ¿verdad? Ingiriendo algunos cariñitos. Endorfinas, exacto, vas y te consientes, pero ¿qué resulta? Ahí vengo con esos alimentos de la fibra que tú dijiste. Hay alimentos que te generan hambres y hay alimentos que te quitan hambre. Entonces, generalmente los alimentos que te dan placer y que son hedónicos, como que te dan, ¿verdad? El dios de placer. Hay que mencionarlo con nombre y apellido, doctor, para que la gente entienda. Sí, exacto. Esos alimentos son generalmente los alimentos procesados. Son los alimentos que te despiertan hambre. ¿Cuáles son los alimentos procesados, verdad? Yo lo pongo muy fácil. Los alimentos procesados son los que se destapan, los modernos, los industrializados, los que están en el supermercado y en las cadenas de comida rápida. Ejemplo, la industria, tú sabes que el capitalismo que estamos viviendo en el sistema capital, tú y yo salimos a trabajar, todo el mundo sale al medio a buscar dinero ahora para sobrevivir, ¿verdad? Porque con dinero, antes nosotros en la época de paleolítica y ese tipo de cosas, no estaba, doctor. No estábamos, pero hay arqueólogos que te descubren cómo vivíamos. Sí. Antes la gente no tenía supermercado, no tenía colmado, no tenía delivery, sí, no tenía nada de eso, y comía lo que encontraba en el medio. Y eran lo que la naturaleza te daba, ¿verdad? Caracoles, peces, pescados, frutas. Y era una alimentación más fisiológica, más normal. Hoy en día la industria de la alimentación es un bombardeo constante que te tiene
Un supermercado no es un almacén de alimentos, es todo, y tú lo sabes, tú eres comunicador, y eso lo dan ustedes. Eso está lleno de estrategias de marketing. Y lo malo es que son muy buenos los alimentos al paladar. Eso palatividad se llama en medicina. Palatividad es cuando un alimento te atrae. Ejemplo, vamos a decir, tú no tienes hambre. Dulce de coco. Exacto. En ti, ¿verdad? La palatividad es dada para una persona distinta. Por ejemplo, es lo que te llama a ti como que te atrae. Por ejemplo, hay personas que tú le pones un frito ahí, por ejemplo, un chulito, un chulo, tú sabes lo que es un chulo, un coso de yuca, frito, y no le interesa. Pero hay personas que cuando ven no tienen hambre, no tienen, han cenado, han comido, han hecho merienda, pero tú le brindas un chulo caliente y se vuelven locos. Y pasa mucho con los chocolates. Con los chocolates industrializados que vienen en paquete, que tú desde que ves un chocolate... Tengo una atracción por ello. Tienes una atracción. Esos alimentos son los alimentos que ya son de índoles psicológicos, que te dan placer. Y después, cuando tú te das cuenta de esos tipos de alimentos, son los que te dan arrepentimiento luego de haberlo comido. Claro. Doctor, después de todo ese preámbulo, de toda esa parte de la alimentación que ya sabemos, pero yo quiero bajar de peso sin pasar hambre. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo primero es que el hambre tú vas a tenerla siempre. Siempre vas a tener hambre. Si no tienes hambre, tienes una enfermedad. Porque hay personas que se dirigen a uno por todos los medios diciéndote, doctor, yo quiero pasar hambre para bajar de peso, a veces quieren, como torturarse. Yo quiero pasar hambre para bajar de peso y voy a hacer una dieta, un ayuno, y no voy a comer nada en el día entero, una semana, para yo bajar de peso, porque voy para la playa. Otro es que te dicen a ti, déme una pastilla para yo quitarme el hambre, totalmente. Entonces, como yo te dije a ti, hay un tipo de hambre que es psicológica, que te atrae a ti, y otro tipo de hambre que es fisiológica. Es cuando tú te puedes beber una leche batida de pastilla, pero si te traen el alimento que tú eres adicto a él, eso va a tener tú que hacer un control de impulsos, aprender a controlar el impulso. Entonces lo primero es identificar qué me favorece y qué no me favorece. Hay unos, te voy a decir, los alimentos que son saciantes y los alimentos que despiertan el hambre. Saciantes es que quitan el hambre, y alimentos que te dan hambre. Por ejemplo, hay un doctor de Toronto que yo no sé por qué a mí no se me ocurren esas cosas tan simples que él descubrió, que se hizo muy famoso y se ganó premio y todo, que él descubrió el índice glucémico de los alimentos. ¿Cuáles son esos alimentos? Él le dio 3 onzas de un alimento a personas sanas, le medía el azúcar al inicio de darle el alimento, antes del alimento, y le medía el azúcar a las 2 horas de haberle dado el alimento. Entonces él veía cuáles alimentos te elevan el azúcar rápido y cuáles alimentos te lo elevan lento o medianamente el azúcar. Déjeme decirle que los alimentos que te elevan el azúcar más rápido son los que te dan más hambre más pronto. Por ejemplo, tú tienes un niño de 10 años, un gemelo, par de gemelos de 10 años, a uno le da un bolón cuando tenga hambre, mami, tengo hambre. Tú le das un bolón, al otro le das un sándwich de atún con pan integral y lechuga. El bolón es más atractivo para el niño, en sabor y color, todo atractivo, más le gusta. Y el sándwich tú tienes que amenazarlo para que se lo coma porque no es tan atractivo para él. Pero cuando tú comes alimentos saciantes, tú prolongas el hambre, te llena, ¿verdad? Entonces el niño que se comió el bolón, el niño A, en 10 minutos, en 5 minutos, vuelve a tener hambre otra vez. Si tú vives comiendo alimentos procesados, enlatados, en botella, de funda, no va a bajar de peso. No va a bajar de peso y no se te va a quitar un hambre. Si tú vives comiendo legumbres, proteínas, carbohidratos de alto valor grasa biológico, saludable, pan integral, gelatina, yogur, y lo vives comiendo cada 4 horas promedio,
tú vas a entender que vas a tener un hambre psicológica, pero no fisiológica. Entonces ahí viene una parte que es trabajar con el nutriólogo y el psicólogo, porque es un asunto integral, el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso y controlar los impulsos del hambre, de la saciedad. Ahí tú te juntas con el psicólogo para que te ayude a trabajar la parte de control de impulso, porque tú tienes que trabajar tu propósito. Tú te vienes a levantar aquí a las 5 de la mañana, te levantas y vienes a este canal, bañadita, cambiadita y todo, porque tú tienes un propósito y una responsabilidad de comunicar. Tú por ese propósito, a ti te gustaría quedarte en la cama de vez en cuando. Entonces ahí viene, trabajamos tu propósito de vida. ¿Qué tú quieres? Tú quieres ser funcionar, vivir muchos años sin medicamentos, no sufrir de hipertensión arterial, no sufrir de diabetes, no sufrir de insuficiencia vascular, que no se te hinchen los pies. Quieres tener una imagen armónica y competitiva en este mercado que hay, que si tú tienes una buena imagen, consigues mejores empleos, mejores parejas, la sociedad te admite mejor. Es una realidad triste, pero es una realidad. Mientras mejor te ves, mejor oportunidades tienes. Entonces, si tú tienes ese propósito de vivir tu vida con calidad y prolongado, entonces ahí viene la parte que tú dices, tengo un esquema de alimentación elegido por un médico nutriólogo, tengo alimentos saciantes, en realidad yo no tengo hambre, yo lo que tengo es deseo de comer. Entonces, así como tú tienes ese motivo de peinar a los niños temprano, de preparar la alimentación a tus hijos, de curarlos cuando están enfermos, de venir al trabajo, de atender, cumplir con todas tus metas, así tienes tú que también tener una disciplina, que es lo único que te quita cuando ya tú tomas alimentos saciantes, que sabes que no tienes una necesidad de alimentación. Y otra cosa, Nelly, la familia debe ser, trabajarse la familia. Aquí hay mujeres y hombres, padres, para decirlo conjunto, que no conocen a sus hijos, no los conocen, no conocen sus gustos, no tienen sus gustos de alimentación, y por eso cada quien está por su lado y ellos no le pueden poner reglas porque los hijos imitan la conducta de los padres. Entonces usted tiene que enseñarle a ellos a elegir los alimentos, y cuando tú tienes un niño, tú haces de él lo que tú quieras, dándole hábitos y costumbres. Bueno, quedamos con esa última recomendación tan importante, donde usted dice que la alimentación y la educación también entran por la casa, que ahí debemos de comenzar a cultivar esos hábitos saludables para que nuestra familia pueda seguir el ejemplo y aprendan a comer sano. Ya usted sabe, no alimentos procesados, más alimentos orgánicos que nos ayuden a nosotros a fortalecer nuestra salud. Doctor, ¿dónde pueden encontrarle siempre? Y el ejercicio. Y el ejercicio. Alimentación y ejercicio. Me pueden encontrar en el Hospital Público de San Francisco de Macorís, gratis, y me pueden encontrar en Ciplasi, en cirugía plástica avanzada de Cibao, saliendo Santo Miguel. Aquí yo tengo un anuncio aquí. Claro. Señores, gracias. Hemos conversado con el doctor, ¿verdad?, Jorge Amarante, con este tema tan interesante, cómo bajar de peso sin pasar hambre. Así que nosotros muchísimas gracias por participar en nuestra entrevista VIP. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.